Buenos días a todos. Estoy aceptando a los asistentes para entrar a la reunión. Me gustaría saber si me están escuchando bien. Sí, sí se escucha. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí se escucha muy bien. Ok, ajusto aquí mi audio un poquito. Ujú. Pues bienvenidos. Para mí es un enorme gusto estar con ustedes el día de hoy. El poder compartirles lo que me apasiona. Miren ya, pues un poquito mi presentación, ¿no? En lo que se van uniendo las demás personas. Mi pasión es bueno, me encanta, mi primer pasión es la de compartir bienestar, ¿no? Eh, Mi tesis la dediqué al estudio de los músicos, especialmente en guitarristas, por cuestiones de abarcar pues un sector más particular y así no tener margen de error y no tener que hablar de tantas cosas como lo verán el día de hoy. Entonces, bueno, pues a partir del momento en el que yo me di cuenta, porque tengo amigos músicos, pero en ese momento convivía mucho más con amistades, o sea, mis vínculos en la música eran muy intensos. Eh, y había un amigo mío que tocaba saxofón y tocaba bajo y tenía muchísimo dolor en muchas partes del cuerpo. Recuerdo que yo lo acompañé con el médico ortopedista con quien trabajaba en ese momento y me dijo, es que es increíble, tiene todo. Tiene síndrome de intersección, tiene síndrome de Kerbein, tiene epicondilitis, así de, pero ¿por qué está tan mal, no? Entonces, bueno, eh, cuando yo hice mi tesis, me topé con que la población musical tenía muchísima desinformación en torno a las lesiones de los músicos. Me decían, ¿y de qué se lesionan los músicos? ¿De qué va a ser tu tesis? Incluso cuando hice mi tesis salían preguntas que pues uno se da cuenta de cuando no conocen del tema por el tipo de preguntas, ¿no? Entonces la verdad es que eh, estos 15 años, un poco más, pues me la he pasado trabajando en compartir mis conocimientos a músicos, a estudiantes de música, maestros de música, porque pues yo los vi muy vulnerables y me enfoqué mucho en la prevención. Me he enfocado mucho en la prevención y he estado muy activa en el tratamiento con músicos. Me he dado a conocer mucho por estas recomendaciones, ¿no? De un paciente que pues se siente bien y te recomienda. Entonces así ha habido obviamente en estos 15 años una transformación de cómo yo empecé a trabajar a cómo trabajo actualmente. Y en el proceso hice una formación en cadenas musculares, que es un método que engloba el todo, ajá, en donde hay una base psicocomportamental de importancia. Y bueno, pues entrando en esta parte de lo psicocomportamental, después hice una especialidad en psicoterapia funcional y ahora estoy aquí frente a ustedes súper contenta, súper emocionada porque me he dado cuenta, recién por la pandemia me vine a Cuernavaca y justo hace un año, por ahí de agosto, hice una publicación en donde yo ya decía, tenemos que lanzar un diplomado para músicos. La verdad es que nunca me di el tiempo y ahora con la pandemia, sí con este cambio, el que mis pacientes músicos me dijeran, no, pues no puedo ir a Cuernavaca, recomiéndame con alguien. Y yo dije, bueno, claro que hay por allá están Stephanie, por allá está Manuel, que son conocidos míos y, bueno, amigos y también terapeutas ahora colegas, perdón, expacientes ahora colegas, que pues yo puedo confiar, ¿no? En su trabajo, pero que sé también que no se van a dar abasto, así como yo no me di abasto por lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, pues me gustaría, ahora sí ya estamos la gran mayoría, me gustaría que nos empatizáramos con esta cuestión de los
de los músicos y de sus lesiones. Entonces les voy a leer 2 correos que recibí hace muchos años que pueden reflejar muy bien esta ausencia por parte del profesional de la salud, llámese médico, terapeuta, con todas sus posibilidades, porque digo toda su gama, psicoterapeutas, fisioterapeutas, nutriólogos, muchos tipos de terapias, ¿no?, que podríamos tener ahora al alcance, y también maestros corporales como lo son maestros de yoga, maestros de técnica Alexander y otros, ¿no?, que veremos más adelante. Entonces, pues precisamente ante estas lagunas, mi intención es que podamos nosotros empatizar a través de estos testimonios y que yo les dé al alcance como una introducción a este mundo de la fisioterapia, de las artes, fisioterapia para músicos. Y bueno, hoy específicamente voy a extenderme un poco más allá de la fisioterapia por este puente que estoy muy interesada y feliz de que logremos, que tal vez sean años seguramente, pero que cada vez estemos más cerca de que les brindemos una atención con dignidad. Entonces, bueno, voy a empezar con un chico, su nombre dice, me escribió un correo, ¿no? Hola, mi nombre es Gerardo Jesús Baena, obviamente tengo la autorización de compartirlo. Soy músico desde los 10 años de edad, cuando mi padre me enseñó a tocar piano para acompañarlo en su grupo de música versátil. Siempre me gustó el ambiente musical, así que cuando salí de la prepa cambié mi instrumento y comencé con clases particulares de guitarra. Posteriormente entré a la Escuela Libre de Música y por falta de fondos terminé una carrera técnica en una escuela de bellas artes. En el último año de la carrera aposté todo por el estudio. Solo me levantaba por las mañanas para estudiar y estudiar. Después de un tiempo comencé a tener dolor en el cuello y espalda. Después el dolor apareció en el codo, en la muñeca y a lo largo del antebrazo, en la palma de mi mano y últimamente en el hombro. El dolor es tal que ya no toco más la guitarra. Dejé de trabajar como músico, lo cual era mi principal medio de ingresos. Es muy triste para mí porque realmente tuve muy buenos logros en la escuela y mi carrera como músico lucía bien a futuro próximo. Ahora estoy relegado detrás del mostrador de una tlapalería, pues ese es mi trabajo actualmente. Durante 3 años he consultado varios médicos, quirofísicos y últimamente hasta el Hospital Juárez he llegado buscando una solución a mi problema. Los médicos generales nunca encontraron un diagnóstico a mi problema, y por desgracia la atención médica es muy lenta ahí. La próxima cita la tengo hasta dentro de 3 meses. Solo se han dedicado a descartar lo que no tengo, pues me mandaron a hacer, eso es muy importante, solo se han dedicado a descartar lo que no tengo, pues me mandaron a hacer estudios de gota, osteoporosis, artritis reumatoide y no sé qué otras cosas más, pero a la fecha aún no tengo diagnóstico, ni mucho menos un tratamiento. Solo me han dado antiinflamatorios que ligeramente reducen el dolor, pero solo es un paliativo de mi problema y yo quiero una solución. Te envío este correo con la esperanza de que me puedas orientar y saber y algo más al respecto, ¿no? Mis ingresos son limitados, pero estoy dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de recuperar mi carrera musical. Por favor, ayúdame. Este caso pues me impactó porque ya atravesaba por una depresión, no era solamente la cuestión física. Hoy vamos a hablar del síndrome por sobreuso porque ese fue su diagnóstico. Es un síndrome que es frecuente en la población musical y que es muy sencillo de trabajar, muy fácil cuando se detecta a tiempo, cuando el paciente hace cambios, cuando el terapeuta y el médico están involucrados desde lo que vamos a ver hoy, que son estas consideraciones que deberíamos de tener al atender a un músico. Y digo de básicas, pero en realidad deberían de ser de cabecera, ¿no? Porque es como el parteaguas. Y el otro caso que les quiero compartir es de un músico que se llama José Miguel Suárez. Él me escribió. Todo empezó cuando regresé de una gira de conciertos a finales del 2009. Para mí esta gira fue una experiencia increíble que recordaré toda mi vida. Hice 12 conciertos, 2 con orquesta sinfónica en Polonia. Él es guitarrista. 5 conciertos solo en diferentes ciudades de este hermoso país y 5 más en varias ciudades de Italia. Realmente inolvidable.
En ese tiempo cursaba el último año de la carrera y bueno, todo iba de maravilla. La gira había sido un éxito en toda la extensión de la palabra. Muy buenos conciertos que me dejaron 2 discos en vivo producidos en Europa. Prensa, transmisiones en radio, muchos discos vendidos en los conciertos, en fin, casi como un sueño hecho realidad. Cuando regreso a México me tomo un breve descanso de, no sé, tal vez 5 días y bueno, empieza la necesidad de tomar el instrumento y, oh sorpresa, simplemente ya no pude coordinar movimientos de mi mano izquierda, pero muy extraño ya que no tenía dolor o molestia. Si no, habría pensado que era una tendinitis o algo por el estilo. A principios pensé que era fatiga por el exceso de la gira. En fin, no lo tomé tan drástico y dejé la guitarra más o menos 1 mes y medio, sin tocar absolutamente nada. Me tomé unas buenas vacaciones, disfrutando del fin de año sin preocupaciones y nada. A mediados de febrero, ya del 2010, quiero retomar el estudio, ya que para marzo tenía ya programado regresar a Europa a un festival en Serbia, al que había salido una invitación y se pudo lograr concretar el concierto. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que el problema seguía. El dedo índice no respondía a la orden del movimiento y el dedo medio se contraía hacia la palma de la mano y era difícil regresarlo. ¿Pero por qué? Si podía moverlos perfectamente al soltar la guitarra, tomaba la guitarra y era como un bloqueo que simplemente no respondían. Y comienza el tour de médicos y estudios, diagnóstico tras diagnóstico, traumatólogo, terapia de rehabilitación física, con infrarrojo, masajes, ultrasonidos, neurólogo, medicamentos, muchos muy fuertes y costosos, infiltración en el túnel carpiano con betametasona muy dolorosa, electromiografía también muy dolorosa, radiografías, estudios en sangre, inmovilización, férula, acupuntura, quiropráctico, budismo, en fin, empecé a creer que era brujería. Más de medio año buscando soluciones y nada. Por ahí del mes de julio un amigo me habla de una clínica en Barcelona y me pongo a buscarlo en internet, Institut de l'Art, me conecté con ellos y por medio de videoconferencia y tras haberle enviado al doctor Roset resultados y los estudios, él me diagnosticó con distonía focal y me explicó de la manera más atenta todo acerca de la distonía y bueno, empecé a entender de qué se trataba. Al final de cuentas regresé a México decepcionado. Ni me recuperé y gasté hasta lo que no tenía, prácticamente en las mismas, solo que sin dinero y con algunas deudas. El efecto del Botox me duró muy poco y de repente me sentí ya sin fuerzas, con ganas de tirar la toalla, como se dice. Afortunadamente siempre he tenido apoyo de mis padres, que siempre han estado conmigo y desde entonces he trabajado mucho por mi cuenta con la reeducación de movimientos, en lo que aprendí pues en esta clínica, ¿no? Y pues bueno, realmente ha sido un tiempo muy difícil, no solo del lado profesional, sino económico, afectivo e incluso no sé si sea mi imaginación, pero personas que creí que eran mis amigos se han alejado de mí como si la distonía se contagiara. Del lado sentimental, mejor ni hablar. Sé que puedo salir adelante. El ánimo y la esperanza es lo único que no he perdido. Espero encontrar ayuda con ustedes y estaré en espera de una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, con estos 2 testimonios, dos reflexiones, ¿no? Que salen a la luz. Ahora, bueno, yo sigo recibiendo correos. Cada vez tal vez sean menos informativos porque al final esto ya sucede aquí en la consulta, ya nada más me contactan. Y bueno, pues todo este tipo de tragedias, ¿no? Porque al final, pues, a él no lo operaron, pero hay muchísimos pacientes con distonía focal que tienen la cirugía, ¿no? Que son intervenidos quirúrgicamente. Y bueno, pues partiendo de aquí, compartirles, bueno, les voy a compartir mi pantalla porque hice una presentación. Por favor, me dicen si es que la pueden ver. Sí, se puede ver. Puede ver bien, ¿verdad? Gracias. Voy a reducir esta. Ok. Esta la vamos a mandar para acá. Bueno, pues entonces vamos a hablar sobre las consideraciones básicas. Si eres profesional de la salud y vas a atender a un músico, como les dije, aunque yo soy fisioterapeuta, quiero expandir esto a más profesionales de la salud, incluyendo también a los maestros corporales que producen bienestar pues en los músicos, ¿no? Bueno, en las personas.
Las afecciones de los músicos las vamos a clasificar según sean relacionadas o no relacionadas a la práctica del instrumento. En cuanto a las no relacionadas, hay que considerar una asistencia al tratamiento enfocada al retorno oportuno de su actividad. Como les decía, pues pueden ser estudiantes de música, músicos profesionales o también músicos recreativos que les apasiona, ¿no?, el tema de la música y lo hacen, como le llamamos aquí, como un hobby. En cuanto a las no relacionadas, pensemos, por ejemplo, en un músico que tiene una fractura en el escafoides a nivel de la mano, para los que no estén familiarizados con esa zona, siendo una afección no relacionada a su instrumento. Esta fractura, claro que va a mermar su actividad profesional y su recuperación va a depender en gran medida de la decisión médica que se vaya a tomar. En general, una cirugía del escafoides oportuna va a resultar y va a tener un pronóstico mejor, porque vamos a evitar una necrosis y la rehabilitación va a iniciar a partir de la tercera semana o segunda semana, según sea el médico que lo esté atendiendo. Y es mucho más pronta su recuperación que cuando se inmoviliza, porque la inmovilización serían mínimo 2 meses, entre 6 y 8 semanas, porque el escafoides es de los huesos que más tarda en formar el callo y hay un riesgo alto de necrosis, como les explicaba. Entonces, en este caso, pues es muy importante que el médico tratante, el profesional de la salud que esté de inmediato, tenga esta visión a reconocerlo como una población aparte. Y también la fisioterapia, en este caso, por ejemplo, pues debería de empezar a tiempo, ¿no? En este ejemplo que les pongo de la fractura, no tardar demasiado porque entonces pues pueden ocurrir secuelas. Entonces, pues en este webinar vamos a acotar nuestra atención a las afecciones relacionadas, en donde podemos realmente intervenir, porque de manera preventiva y terapéutica, y haciendo como un énfasis en la especialización, en que se requiere profundizar mucho más. Las afecciones, no las mencioné, las afecciones son por tejidos, por sistemas, pues pueden ser dermatológicas, oftálmicas, las foniátricas y las estomatológicas también las vamos a considerar dentro de las foniátricas y digamos como englobar foniátricas y estomatológicas, más bien es lo que quise decir. También tenemos las auditivas, las musculoesqueléticas y las neurológicas. En cuanto a las dermatológicas, lo que voy a hacer es pasarles como muchas fotografías para poder representar las afecciones. Y vamos a hablar un poquito como un escenario de la causa. ¿Sí, sí? ¿Todo bien? A ver, aquí tengo un chat. Denme un momentito. Ah, ok, bien la pantalla. Bueno, en cuanto a las mecánicas, en cuanto a las afecciones dermatológicas, las vamos a clasificar en dos. Las mecánicas, que tienen que ver con el roce continuo del instrumento, que van a empeorar, por ejemplo, con la hiperhidrosis, que es una sudoración excesiva, y también las alérgicas, que pueden estar relacionadas con la alergia a algún metal como el níquel, muy presente en los instrumentos de viento, también al nylon, por ejemplo, algún tipo de material de las cuerdas de los instrumentos de cuerda, valga la redundancia, y también a ciertas maderas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que se tome en cuenta que esta población se puede vulnerar y que el médico especialista, en este caso el dermatólogo, pues esté enterado, ¿no?, de esta situación. El primer ejemplo que les pongo aquí, esta mano, es de un baterista que se llama Travis Barker, que es un baterista de Blink 182, 182, y él en sus redes sociales, bueno, yo ya no lo veo, ¿no?, pero en ese momento que tiene algunos años que veía su fanpage, veía que tenía cientos de likes después de haber publicado esa imagen después de un concierto. Imagínense lo que le está pasando de información a los músicos
pues aspirantes a música o que se dediquen a ello y que les guste su manera de tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está como muy para reflexionar, ¿no? Si va por ahí, también a los músicos les hago mucha conciencia de eso, ¿no? Ese cuidado que le tienen al instrumento y le tienen tanta importancia a limpiarlo, por ejemplo, en la flauta transversal, ¿no? En los instrumentos de viento es muy importante limpiarlos después de usarlos, no solamente en donde está la boca, sino también en donde tocan los dedos, porque pues se mancha la plata, ¿no? O el material del que estén hechos. Entonces es súper importante para ellos cuidar sus instrumentos y le invierten muchísimo dinero. De hecho, los instrumentos no son nada económicos, ¿no? Y bueno, pues cuando vemos estas imágenes nos preguntaríamos, aquí obviamente puede ser por alergia, etcétera, pero como en este caso, nos preguntaríamos si el cuerpo es primero, ¿no? O queda como hasta el final. En cuanto a las afecciones mecánicas, a las afecciones visuales, tenemos desde la vista cansada y dolores de cabeza, que prácticamente tienen que ver con estar continuamente poniendo atención y fijando la vista en la partitura, y en donde muchas veces la iluminación no es adecuada. Pensemos en conciertos en donde la luz suele ser neón o suele ser de un color ámbar, ¿no? Entonces sus partituras muchas veces no está bien iluminada. Esto pasa mucho en el medio del jazz, ¿no? En música, en conciertos de jazz o blues, o ya que son nocturnos y tienen pues normalmente una luz muy tenue, y además luego las partituras que tienen, por ejemplo, los estudiantes de música, ¿no? Que es la copia de la copia de la copia. Actualmente pues ya está el iPad, ya tienen manera de tener más control pues, sobre su partitura, ¿no? Pero muchas veces el no tener esto a la mano y simplemente el terreno que tenemos ahora con estar frente a las pantallas, y ellos es todo el tiempo, ¿no? Prácticamente músicos de sesión que se dedican a llegar y leer a simple vista y eso ejecutarlo, pues están sobreusando esos músculos también, ¿no? También muy importante, bueno, pues a qué músico no le ha, no, bueno, yo que sepa, ¿no? ¿Qué músico no usa lentes? Más bien sería la pregunta, porque la gran mayoría usa lentes, ¿no? Eh, y bueno, esta imagen va a representar el glaucoma, para que yo recuerde contarles que también los instrumentistas de viento están vulnerables a padecer el glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular, ¿no? Por la presión continua y muchas veces desmedida, ¿no? Que tienen con el instrumento, y porque también hay instrumentos que requieren pues mayor intensidad. Habría que cuestionarnos algunas cosas, ¿no? Ya referentes a la técnica, etcétera, pero sí, pues definitivamente son instrumentos que demandan mucho más energía en esa zona, ¿no? En músculos de la cara, en músculos respiratorios, y que van a repercutir en los ojos. Las afecciones foniátricas están realmente implicadas en los músicos, cantantes, en aquellos que utilizan su voz, y que muchas veces les hago ver a esta población que no conocen su instrumento, no lo tienen como a la mano como lo tendrían el violinista o el percusionista. Ellos, pues todo queda ahí como en la idea, ¿no? En coloca la voz de esta manera cuando estudian técnica, manda el apoyo aquí, haz la resonancia allá, o sea, todo queda como muy en la idea, no es tan palpable, no es tan tangible. Entonces son muy vulnerables también a padecer afecciones. Y bueno, como se dan cuenta, aquí en esta laringe se puede ver que está normal, que tiene un color adecuado, que no hay inflamación. Aquí ya hay una laringitis, ¿no? Que es la típica afección que nos manifiesta dolor, y que bueno, para ellos puede significar demasiado. No es lo mismo para nosotros de amanecer ronco, que para un cantante amanecer ronco, o sea, es abismal, y más cuando ya tienen programado una serie de conciertos. Aquí abajo tenemos representados los nódulos, esta sería la imagen de los nódulos, que también pues ocurren. No, realmente no es que sean tan frecuentes, o sea, no todos los cantantes las tendrían por qué padecer,
pero cuando las empiezan a padecer es muy fácil que progresen a esto, que son los pólipos. Los pólipos ya casi siempre son quirúrgicos, con un tratamiento no invasivo, pues realmente pueden tardarse mucho tiempo en recuperar, que ahorita, bueno, al final hablaremos de eso, ¿no? El tema de la recuperación en los músicos es pues a largo plazo muchas veces, ¿no? Y esto ayuda a aliviar eh, pues su preocupación, ¿no? De en cuánto tiempo voy a regresar a tocar. Entonces, evidentemente, todo lo que sucede aquí a nivel de lo que no se ve, de este instrumento que es interno, el foniátrico, pues va a implicar mucho la atención de foniatras y están ellos más relacionados y más empapados por lo mismo de estas incidencias. Y tomar en cuenta para nosotros es muy importante que estas afecciones van a estar muy relacionadas con la manera en que acumulan la tensión muscular en relación a su mandíbula, en relación al cuello, a los músculos de la respiración, que también es que todo este conjunto de músculos van a estar implicados y que al no trabajar en su relajación muscular o en la activación de otros músculos, pues pueden llegar a estos desajustes, ¿no? Que no solamente es por cantar y cantar y cantar, también hay que considerar pues toda la técnica vocal que es en el día a día. O sea, imagínense, nosotros no estamos pensando en si gritarle a alguien, baja por favor y gritamos, ¿no? Y entonces eso, ¿cómo le implicaría y le cambiaría también la vida a un cantante, ¿no? También hay factores hormonales que pueden predisponer a todas estas afecciones. Por ejemplo, durante la menstruación hormonalmente se hace que nuestras cuerdas vocales se engrosen y eso pues ya va a vulnerar, ¿no? Este tejido. El tema de la hidratación, que ellos conocen muy bien, que constantemente se están hidratando. Y digo ellos conocen muy bien, me refiero a pues, los que se forman en escuelas donde esta información les podría llegar un poquito más al alcance, pero no todos los géneros musicales se estudian en escuelas o en instituciones formales en México. Muchos pues toman algún curso, muchos están más, digamos, no sé, toman clases particulares porque también lo hacen de hobby, y muchos otros tienen el talento y ni siquiera estudian, y todo esto pues también va a vulnerar, ¿no? Que tengan más predisposición a lesionarse. Entonces, tomar en cuenta que la combinación del sobreuso muscular más una falta de descansos y muchas veces una mala técnica vocal puede derivar en estos padecimientos, ¿no? Hay muchas otras cosas a tomar en cuenta y este es son consideraciones básicas, ¿no? En cuanto a las afecciones estomatológicas y odontológicas, pues también, como ustedes lo saben, hay que tomar en cuenta todas las partes del cuerpo involucradas, ¿no? No más allá de los dientes y la mordida. ¿Por qué? Porque los instrumentistas de viento, y también aquí pongo el ejemplo de violistas y violinistas, van a estar íntimamente relacionados con estas afecciones. Principalmente en ellos, bueno, el tema del apoyo de la barbada, y también en los instrumentistas de viento, en la posición de la embocadura, que en cada instrumento pues va a requerirse diferente posición, ¿no? Es diferente en la flauta que se apoya aquí abajo, en la trompeta que se apoya de frente, y así sucesivamente va a cambiar esta posición. Entonces hay que considerar muchísimo el ataque de la lengua y los músculos de la cara, los músculos que se ocupan según estas diferencias, estilos musicales también. Y hay aspectos que raramente he visto que se tomen en cuenta cuando alguien estudia o decide dedicarse a la música en esta población, ¿no? Específicamente. Y es que muchos podrían tener un problema estomatológico previo y agravarse con el instrumento por los años de estar interpretando, ¿no? En este ejemplo que les pongo, es de un artículo que es muy, muy bueno, que salió hace algunos años aquí en una revista, que es un artículo de hecho que se hizo en México, un artículo científico, y bueno, ellos hablan de cómo por los años en sus conclusiones sí hay una modificación a la embocadura, y estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, pues en él se puede ver precisamente cómo cae la mandíbula en esta desviación, y es precisamente cómo se apoya la viola. Si fuera al revés, probablemente sería diferente, ¿no? Sería hacia el otro lado. Pero hay algo que no han considerado muchas veces, y es desde que estudian
cómo estaba ya el terreno, si la mordida estaba desviada hacia un lado o hacia el otro lado, cómo estaba su dentadura. Hay quienes tienen los dientes hacia adelante o que tienen de alguna manera, por ejemplo, el prognatismo, que se va hacia adelante la mordida, la mandíbula. Entonces, muchas veces, por ejemplo, pensemos en el prognatismo, que es cuando se va hacia adelante, el querer tocar la flauta transversal, si esto no se reconoce por los profesionales de la música, por maestros de música, los institutos, pues va a ser muy frustrante para el músico poder interpretar su instrumento porque va a estar batallando mucho con la posición, porque para la flauta transversa y la mayoría de los instrumentos nos va a requerir que se vayan hacia atrás, que se vaya hacia atrás para poder manejar esa salida de aire tanto que se acentúa. Entonces imagínense a alguien que tenga prognatismo va a estar con una salida de aire pues más deficiente, por decirlo de alguna manera, y esto va a hacer que se force mucho más para lograrlo. También sucede con los dientes que están chuecos. ¿Por qué? Porque entonces muchos apoyan de alguna manera el instrumento acompañándose a esa postura de los dientes. Entonces, si están, por ejemplo, de mi lado izquierdo está más salido uno de los dientes, precisamente para que el apoyo no se vaya hacia allá, voy a apoyarlo de manera girada. Y eso va a hacer que los músculos del lado derecho trabajen diferente a los del lado izquierdo. Y esas asimetrías van en algún momento de sus vidas a detonar algún problema, ¿no? Mayor. Dizzy Gillespie fue un músico trompetista que tenía una ruptura del bucinador, del músculo bucinador, ya que una de estas acciones musculares, bueno, de este músculo es aproximar los carrillos, ¿no? Hacer este movimiento. Entonces, el desgarre de ese músculo, pues permitía la llenura del aire en una expansión completa de los carrillos y por eso se ve así. Ustedes pueden googlear videos y es impresionante cómo lograba esa expansión, ¿no? Pues bueno, es una curiosidad porque realmente yo no he sabido de un caso que amerite que tenga que hacerse alguna cirugía o que no pueda tocar. Nadie me ha venido a consultar por eso, aunque sí he visto en conciertos músicos que lo tienen incluso nada más de un lado, ¿no? Que están tocando y un carrillo se les expande. Entonces, bueno, yo de esto no les podría decir muy bien si amerite una intervención quirúrgica, pero por lo que he leído o encontrado, no ha sido un mayor problema, excepto por cómo se ve, ¿no? Ahora, tomando en cuenta pues la anatomía de la cara y sabiendo que el músculo orbicular de los labios tiene un espesor muy pequeño y que se ocupa mucho en instrumentistas de viento, por ejemplo en el trompetista, ¿no? En donde hace la posición de la embocadura de apretar los labios, vibrarlos y además hace que el instrumento esté presionando sobre los labios. Es una carga excesiva hacia ese músculo. Ahí sí que puede producir una ruptura del orbicular de los labios, siendo altamente incapacitante para volver a ejecutar su instrumento. Y pues pongo el ejemplo de Louis Armstrong. Él era antes de como lo conocemos más, como cantante, él era antes trompetista y pues después de un año de haberse intentado rehabilitar, ya estaba más metido en el tema del canto y pues fue como se dedicó más a ello, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de problemas auditivos, casi siempre pensamos en el ruido, no en la música, ¿no? Incluso los mismos músicos como que se cuidan, pero cuando es el tema del ruido, no de la música, cuidan sus oídos. Yo realmente nunca he visto, y creo que tampoco ustedes, en una sala de conciertos que se ponga un letrero que diga, cuidado, no puedes pasar si no entras con protección auditiva, ¿no? Por la exposición tan alta de decibeles. Eso sucede en las fábricas, pues en talleres mecánicos, ¿no? Bueno, aquí en México no está tan regulado, pero en Estados Unidos está así como muy, muy regulado toda esta cuestión. Y en la sala de conciertos, bueno, jamás, ¿no? Dices, bueno, voy como oyente, pues no estoy en tanto riesgo. Pero ¿qué pasa con quienes se dedican a ello por completo? Pues bueno, las afecciones van desde la hipoacusia,
¿no? El tinnitus, este sonido terrible que llegó muchas veces para quedarse, precisamente cuando los cilios, que son estas células auditivas, se van muriendo, es que este tinnitus, este pitido que está ahí constante, ya no se va a quitar. Cuando se logra quitar es cuando la causa es más objetiva, es más mecánica, puede estar relacionada a la articulación temporomandibular, a la nariz, a temas arteriales, ¿no? También. Entonces, bueno, ese se le conoce como el objetivo y ese sí que tiene tratamiento y es más probable que vayan a salir, porque además el tinnitus no es constante, ¿no? Y también la pérdida temporal o definitiva de la audición. Ha habido músicos que están en pleno concierto y de repente dejan de escuchar, así, no paulatinamente, de sopetón. Y esa es una pérdida temporal, les puede suceder en un oído o en los dos, y si logran desinflamarse, esos oídos pueden recuperarse, hay veces que es definitiva. La mayoría de los músicos la tienen de manera progresiva y eso es muy riesgoso también porque no se dan cuenta. Lo primero que dejamos de escuchar son los graves, entonces muchas veces no se dan cuenta y es hasta que los sonidos agudos se empiezan a perder cuando se dan cuenta. Para mí, la verdad, estas afecciones auditivas son las peores, porque pensemos en que no todo mundo es como Beethoven. Beethoven, siendo sordo, podía seguir tocando y componiendo. Entonces es pues dramático, ¿no? Yo creo que no, o sea, tener estas afecciones son, y bueno, pongo el caso de Beethoven por el genio, ¿no? Y la genialidad, pero realmente él sufría y en sus cartas él menciona sus sufrimientos corporales, dentro de ellos el de la pérdida de la audición. Bueno, pues hay dos institutos en Estados Unidos que establecen los límites seguros de la exposición al sonido, ¿no? Aunque tienen una diferencia muy importante. Esta es la primera imagen de esta tabla de la Occupational Safety and Health Administration y la segunda que es the National Institute for Occupational Safety and Health. Estas cambian mucho. En realidad son 5 decibeles que están cambiando y si leemos aquí, hay por cada 3 decibeles se duplica la energía. Entonces, bueno, los decibeles es la medida con la que se mide la intensidad sonora. Y si ponemos aquí como ejemplo, por ejemplo, 60 decibeles es una máquina de coser, es ruido de la oficina, 70 decibeles la secadora de pelo de aspiradora, un ejemplo de un martillo neumático en una industria son 130 decibeles, y entonces aquí nos va poniendo cuántos minutos podríamos o horas estar bajo una exposición segura. Cortar el césped, una persona que trabaje cortando el césped, pues puede estar continuamente, o sea, con esa carga de decibeles que son 90, 8 horas. Ahora veamos, 8 horas en esta tabla son 85 decibeles, cambia bastante. En la anterior permiten 5 decibeles más. ¿Qué instrumentos están por arriba de los 85 decibeles? Porque nos estamos basando en esta que, digamos, es menor, lo cual pues es todavía más segura, ¿no? En la anterior estaba 90 decibeles, aquí 90 decibeles ya está en 2 horas la exposición segura. 85 decibeles, menos de 85 decibeles es el bajo. Y el bajo es un instrumento que no se toca solo, o sea, normalmente hay más músicos con ese instrumento, ya sea bajo pues bueno, aquí principalmente el bajo eléctrico o el contrabajo, ¿no? El pícolo, la flauta, un platillo, por ejemplo, un platillo de una batería llega a 120 decibeles. Imagínense que a un baterista le digas, bueno, puedes tocar nada más 5 minutos, sin protección auditiva. Nadie está diciendo eso, nadie está compartiendo esta información y por eso cuando ya llegan con las afecciones auditivas es demasiado tarde. El ejemplo de los 90 decibeles aquí era cortar el césped. En esta gráfica tenemos, por ejemplo, el violonchelo. Por eso les digo que el ruido está, o la música está disfrazada, ¿no? Pero realmente el daño sigue estando. Si comparamos ruido con música, para nuestros oídos va a ser exactamente lo mismo. Y esto no se considera y no se toma en cuenta. Entonces, esto de que los audiólogos estén y los otorrinolaringólogos estén informados de esto es muy importante.
vamos a hablar un poquito de las afecciones neurológicas. Las afecciones neurológicas van a ser principalmente los atrapamientos nerviosos, como el síndrome de túnel del carpo, que tenemos aquí. Ya saben, esta posición de flexión puede comprimir al nervio. Y bueno, hay muchos. En realidad este ha sido como que se ha dado mucho a conocer, pero no es el principal. El síndrome del desfiladero torácico, que es este, en donde la manifestación pues es principalmente de los tres componentes que se afectan, que son el nervio, la arteria y la vena. Entonces la manifestación neurológica es el adormecimiento, el dolor, el cosquilleo. El arterial es el cambio de la coloración, se ve más pálida porque no está llegando la sangre como debería de llegar. Y otro dato importante es la inflamación, cuando la vena se obstruye porque no se está drenando como debería de drenarse y entonces se ve pues inflamada, se ve inflamada la mano. Estos datos corresponden a el síndrome del desfiladero torácico. Y pues como causas principalmente es que las costillas y el hombro están arriba, como aquí lo puedo representar, ¿no? Este pianista tiene el hombro izquierdo mucho más arriba que el derecho, y también la posición del cuello adelantada, que es bastante frecuente porque están leyendo la partitura, ahora con las pantallas, o sea, el tema postural es importantísimo. Y esta es una de las afecciones que muy fácilmente se confunden con el síndrome del túnel del carpo, o sea, que les acaban interviniendo quirúrgicamente, lo que se hace es quitan este ligamento, dejan al nervio libre, ¿no? Y entonces la persona sigue con sus manifestaciones porque el problema derivaba desde aquí, a este nivel, ya sea en el cuello, a nivel de la clavícula o más abajo, por donde está el pectoral menor, en el tórax. Y quiero hablarles de una muy importante que es la distonía focal, para lo cual les quiero mostrar un video. Aquí va. Probablemente está en que cuando quiero utilizar el dedo meñique, el dedo 4, sin dar alguna orden a algún otro dedo, se demora los demás. Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have my own medical practice, and I've been using Doodly now for a few weeks. Estos dedos se están contrayendo involuntariamente. Es como si fuera un calambre. Esa es la contracción del pulgar de la mano izquierda. Los dedos se tensan completamente. Como pueden ver, No sé cómo sale. Bueno, entonces me regreso a la presentación. Bueno, no me voy a enfocar muchísimo en hablar de esta patología, simplemente es como una principal noción de que existe, porque ahora hay más músicos que la están diagnosticando porque precisamente pasa inadvertida por los profesionales de salud. Precisamente ellos tienen una falta de integración sensorial, entonces les cuesta trabajo entender lo que les está sucediendo. Y bueno, hasta a mí me ha pasado que no la puedo detectar en un inicio porque no lo saben contar. No es dolorosa, no tiene dolor, sin embargo podrían tenerla por cuestiones de
pues, de sustitución, ¿no? Porque si algo no está llegando a su lugar, ellos sustituyen con tal de que llegue. Y es necesario considerar el aspecto eléctrico, o sea, de conexiones eléctricas de energía, el aspecto químico, el estructural, donde yo he notado muchos cambios a nivel de pues de cómo caen las manos, de cómo se veían y cómo deberían de estar comparándola con la otra, y del estado emocional. Es súper importante, ¿no? Bueno, estas afecciones neurológicas, la alteración de movimiento, como yo le llamo, como se le conoce, la distonía focal, es altamente incapacitante. Es una contracción involuntaria, sostenida, en donde músculos agónicos y antagónicos entran en acción al mismo tiempo, y esto pues no permite que el músico toque con precisión, ni a la velocidad, ni como debería de ser. Y entonces es el segundo caso el que les platicaba yo, el de José Miguel, que bueno, fue una cosa pues muy terrible, y en 7 meses, ha sido el paciente que más pronto ha salido. Él en 7 meses ya estaba tocando en Venezuela y pues le fue muy bien, tuvo un éxito terapéutico pues completo, ¿no? En cuanto a las afecciones neurológicas y la distonía focal, específicamente de la distonía focal, como no hablamos de causas, porque no tiene una causa o varias causas que se le conozcan, en realidad no hay ningún estudio patognomónico que nos pueda resultar efectivo para detectarla, solamente es tocando, se le tiene que pedir al músico que toque y uno puede analizar sus movimientos. Entonces, más bien hablamos de factores de riesgo. Y dentro de estos factores de riesgo, pues tenemos que hay muchísima sobrecarga en la ejecución, eso de no descansar y estar tocando, logrando, pues ya hay detrás una personalidad anancástica, en donde la personalidad tiende a ser muy perfeccionista. También puede haber un antecedente de lesión musculoesquelética, eso también me ha pasado que pacientes que di de alta de una tendinopatía regresen o me busquen después ya con una alteración de movimiento. He tenido 3 casos así en estos 15 años y sí confirma pues lo que ha demostrado la ciencia. A veces se relaciona a que se detona después de un evento desafortunado o con mucho estrés, mucha ansiedad, mucha presión por parte de los maestros o de su escuela. Y también yo esto mucho es de lo que he visto, ¿no? Mucha disminución del placer al repertorio, al instrumento, a su estilo musical, y entonces por ahí algunos profesionales de la salud y yo también nos hemos planteado, ¿no? Hay un autosabotaje detrás, hay algo inconsciente de realmente ya no querer porque ya no se está disfrutando, entonces el cuerpo descontrola por demasiado control que hay detrás, ¿no? De sostener algo que ya no me está satisfaciendo. Y estudiar hasta que me salga, como dirían, perfeccionando el error, porque eso para el cerebro es solamente una alimentación de seguirlo perfeccionando. Hay también afecciones relacionadas muy frecuentes, como el trastorno obsesivo compulsivo y, bueno, compulsiones o manías, ¿no? Hay una neuroplasticidad negativa en donde les preguntas, bueno, ¿y qué más te gusta además de la música? Y te dicen, bueno, es que si es una película tiene que ser de música, si leo un libro tiene que ser de música y todo tiene que ser con música. O sea, les preguntas si hacen senderismo, si saben cocinar, etcétera, y no hay esas actividades. Esto yo lo he visto mucho, que hay una neuroplasticidad negativa con la disminución de otros estímulos, ¿no? Y alteración en la autopercepción, conciencia corporal e integración sensorial. Esta imagen de sí mismo, no saben qué es lo que le está sucediendo, pero esto se ha visto que ya en sus estudios cerebrales se ha visto que sí está deteriorado. Bueno, yo platico un poquito sobre si la función es la que determina nuestra forma, esta noción cadenística de mi formación como terapeuta cadenista. Entonces, funcionar desestructurado, sin respetar jerarquías de los dedos y funciones, cambiará la forma cerebral o la mapa y el mapeo cerebral que tenemos, porque, por ejemplo, la mano izquierda en los instrumentistas de cuerda, el pulgar izquierdo no se ocupa, porque es el pulgar de apoyo, siendo diestros, ¿no? Y en la mano derecha, por ejemplo, en un guitarrista, el dedo quinto de la mano derecha no se ocupa. Entonces, es como esta parte de como si el cerebro borrara estos dedos y como qué pasa también con esta posición de la mano, como se vio en la imagen anterior, que se tiene así en esta posición colocada, pues destruyendo el puente fisiológico, ¿no? Entonces no sabemos qué fue primero, si fue primero esta posición, esto condicionó la alteración de movimiento desde la función cerebral, o
sí ya es una consecuencia por esta alteración tónica donde también se influyen los nervios periféricos y también hay una pues hipotonía, ¿no? O hipertonía, según sean los músculos, porque casi siempre encontramos ambas. Bueno, pasemos a las afecciones musculoesqueléticas. Estas son las más frecuentes y son en las que más podemos intervenir. Las afecciones musculoesqueléticas, vamos a conocer al síndrome por sobreuso, que es el caso del primer chico que les platicaba que tenía el dolor y que le habían hecho estudios reumatológicos y que no habían encontrado, que no habían encontrado nada, porque precisamente estaban descartándolo todo. Entonces, uno no puede ver, y hablo del profesional de la salud, uno no puede ver lo que no conoce. Si yo no conozco la distonía y veo a un músico tocando, yo no le voy a encontrar absolutamente nada. Entonces, lo que tenía era un síndrome por sobreuso. Llegan aquí con dolor en la mano, en el pulgar y en el antebrazo, y cuando les preguntas, ¿te duele el cuello? Bueno, sí, por ese desde hace mucho tiempo. O ya cuando están muy graves o muy agudos como este chico, pues sí, claro que está ahí el dolor. Y entonces no le dan importancia a estas zonas, pero ya cuando llegan ya es muy importante y muy típico en estas. Yo hago la diferencia con esta imagen de la fibromialgia porque son distintas y su abordaje también es distinto. Esta es muy, muy frecuente en músicos. También le conocemos como síndrome de dolor miofacial, digamos sin tomar en cuenta la especialidad para músicos, así se le conoce generalmente, y ya cuando son músicos, pues realmente se traspasa ese diagnóstico a síndrome por sobreuso, porque está muy relacionado a miembros superiores, cuello y espalda, también articulación temporomandibular. Las actitudes escolióticas son sumamente frecuentes. Como cadenista yo hago una diferencia o marco aquí una diferencia, la escoliosis, que es estructural, que prácticamente es congénita, y muchas veces muchas veces se instala por una diferencia real de miembros inferiores, que eso actualmente está sobrediagnosticado. Lo de ¿no? Alguien ahora sí que a simple vista le dice, no, pues seguramente es porque tienes una pierna más corta o más larga, y eso no es real. Eso está pues muy implicado. Que en realidad esta imagen sí es de escoliosis. Esta es congénita, por ejemplo, porque aquí no hay una diferencia pélvica. Aunque si hubiera esta diferencia pélvica, como les menciono, se vería más, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, es el mismo paciente, un guitarrista que atendí, y a la hora de haberlo atendido, es la misma imagen. O sea, una actitud escoliótica que aquí ya no se nota, ¿no? Los instrumentos van a producirlas según si el instrumento lo tengo del lado izquierdo o del lado derecho. De aquí la importancia de conocer mucho más el tema de de especializarnos en músicos. Las afecciones musculoesqueléticas, la segunda, bueno, esta es la primera, el síndrome por sobreuso también, pero como que la normalizan más, como que salen adelante con reposo, más sencillo. Esta es la principal causa o motivo de consulta que me hacen. La tendinopatía en músicos está muy relacionada pues con una sobrecarga muscular que es acumulativa. Son músculos de resistencia, por eso yo les pongo siempre el ejemplo a ellos de que si tú te pones a correr no vas a aguantar 4 o 6 horas corriendo, porque son músculos de potencia, ¿no? Los músculos aquí involucrados son de resistencia, y precisamente por malas posturas y porque los instrumentos no fueron producidos o hechos para no producirles lesiones a sus intérpretes, pues están con unas posturas muy asimétricas, y esto les va acumulando el exceso de tensión en otros músculos, falta de activación, porque también son muy desproporcionados. Indudablemente van a llegar a microtraumatismo, lo cual va haciendo desgarres en el tendón que se pueden comprobar con ultrasonido musculoesquelético o ecografía, es lo que quería decir, ecografía musculoesquelética. En las tendinopatías, en general, es este desequilibrio. La palabra uso, que en algunos músculos está en sobreuso, en otros con mal uso, como puedo ver aquí el colapso de esta articulación, y otros en desuso, como los músculos de la mano. Aquí, al tener invertido el puente, nos habla de que los músculos intrínsecos no se están activando. La falta de conciencia
corporal es importantísima como detonante para estas afecciones, y también un terreno predispuesto, porque hay quienes ya tienen, como lo veremos ahora, en los factores de riesgo, la condición a que lo desarrollen, como por ejemplo la hiperlaxitud ligamentaria. Aquí la podemos poner, ¿no? Esta hiperlaxitud ligamentaria que hace que como un paciente me dijo alguna vez, mi dedo se embaraza, ¿no? O sea, se salen de su lugar, y esto es algo terrible también para los maestros de música, ¿no? Luego es muy difícil como poderles enseñar a los alumnos cuando pasan estas cuestiones. La hiperhidrosis también. La hiperhidrosis por lo mismo que les platicaba, y no solamente en cuanto a la cuestión dermatológica, sino también porque van a tener que apretar más para que no se les caiga. Esto de apretar sucede también, recordemos, en las cuerdas vocales. Ahora, en cuanto a las individuales, pues van a hacer todo lo que ustedes ya conocen de las enfermedades coexistentes, porque si alguien tiene lupus, tiene diabetes, tiene hipertiroidismo, hipotiroidismo, va a influir negativamente en las afecciones que de por sí ya vemos, porque todas las anteriores, las musculoesqueléticas, las últimas que di, las musculoesqueléticas, que les puse el ejemplo de 3 nada más, las actitudes esqueléticas que son las más frecuentes, las tendinopatías y el síndrome por sobreuso. De esas 3, que les doy como una idea nada más, realmente representan el 80% de todas las anteriores, o sea, las visuales, las auditivas realmente es mucho más alta. Lo que pasa es que estas estadísticas, como afecciones relacionadas, están más enfocadas al tratamiento musculoesquelético. En cuanto a los factores individuales, como les decía, hiperlaxitud ligamentaria, hiperhidrosis, si las enfermedades coexistentes, si padecen o tienen malos hábitos y tienen falta de descansos adecuados, no, perdón, eso es en las profesionales, más bien falta de descansos, me refiero a dormir, que no duerman suficientemente bien, que no tengan un sueño reparador, que además no tengan una alimentación adecuada, que su estado emocional esté vulnerable, como ansiedad, como depresión, que pasa bastante, que tengan malos hábitos también como pues las drogas, el tabaquismo, el exceso de alcohol. Son muy importantes considerarlas. En cuanto a las profesionales como factores de riesgo, por ejemplo, va a sonar fuerte, pero el maltrato por parte de los profesores de música, en donde comparan con otros alumnos, en donde hay pues una exigencia desmedida, ¿no? Y muchas veces hay también una proyección, ¿no?, de ciertas frustraciones, y entonces es algo que se han pasado de generaciones en generaciones. Esta imagen representa una película que se llama Whiplash, que la pueden buscar, es muy buena, en donde se ve precisamente yo digo que se exagera, pero me impactó al terminar de verla cómo muchos músicos les encantó porque se identificaron con, sí, a mí me trataron así, yo estudié así y ahora soy un gran músico gracias a eso, y yo como maestro también soy así, ¿no? Y el 50% de los que vieron esa película, pues eso platicaban. Y el otro 50%, como yo, decíamos, no, eso debe de cambiar, así no. O sea, detrás de la música no tiene que haber ese sufrimiento tan desmedido, ¿no? Entonces, bueno, tal vez para ustedes sea nuevo que exista esto, pero es increíble e impresionante lo que hay detrás de la enseñanza musical. Y que hablar de esto es crear nuevo paradigma, y pues es que muchos, a mí yo les puedo caer muy gorda, ¿no? Porque llevo años hablando de esto en las escuelas de música, y bueno, de los profesionales también el cargar su instrumento, o por ejemplo, ¿qué tal de los cantantes que les piden en sus recitales que canten con tacones? Eso también para ustedes ha de ser nuevo, pero así les piden que canten con tacones, y como ustedes saben, los tacones van a influir negativamente en nuestra postura. Generan una hiperlordosis, generan un recurvatum de rodillas, etcétera, ¿no? Bloquean la respiración. También dentro de la técnica, en lo profesional, es que realmente no se ha cuestionado, que es fisiológicamente natural. Entonces, lo que están pasando por tradiciones, que los dedos permanezcan paralelos, la mano tiene que permanecer recta, y cosas así que son antifisiológicas y que nadie, bueno, no nadie, ya cada vez somos más, pero muy pocos han estado ahí como hablando de estas situaciones, ¿no? Aquí pues quiero representar este estudio constante donde se cree que si quieres llegar a ser concertista, tienes que practicar mínimo 8 horas al día. Y hasta hay memes donde ponen que si como músico te dedicaste a ver la puesta del sol, pues muy mal, porque no vas a llegar a ser quien eras porque estás viendo una puesta del sol, ¿no? Obviamente son de burla, pero
es increíble que hagan esto y que lo consideren así, como se refleja en la película de Whiplash. La falta de descansos, ¿no? El no hacer sets, no hacer descansos entre tiempos y estar de manera corrida, pues claro que los músculos van a aguantar y cuando se lesionan es que esto ya estaba acumulándose. Y en esta imagen represento muy bien el tema de mucha técnica, pero observen cómo están las rodillas, los pies. O sea, el equilibrio aquí no está completo. Nuestras manos y nuestros pies van a estar en sinergia, nuestras rodillas van a estar en sinergia. Entonces, yo lo veo como un factor de riesgo, o bueno, se habla de un factor de riesgo, el que estén muy desconectados de sus cuerpos. Y como les digo, es algo en lo que poco han reparado a nivel institucional. Tocar un repertorio repetitivo también es un factor de riesgo. El cambio brusco del instrumento, esa también es muy importante porque pues muchas veces es de toco guitarra y ahora voy a aprender a tocar piano y si tocaba 6 horas, pasan el primer día a lo mejor 2 o 3 y eso no puede ser porque los músculos trabajan de manera distinta. Según la organización, si trabajo en supinación o en pronación, va a cambiar completamente, ¿no? Y también el cambio brusco en la técnica, de algún maestro, ¿no? Bueno, no es que sea brusco, sino que de repente llegan los maestros y les dicen, bueno, eso que tú hacías está muy mal, vamos a tenerlo que cambiar todo. Eso ya implica un tema de frustración terrible, como de todo lo que he estado estudiando de técnica no me ha servido y me lo van a cambiar y genera mucha ansiedad y mucho estrés, más allá del tema muscular, ¿no? O musculoesquelético. Ser inconstante con la práctica también, porque esto de la inconstancia es como de no organizar bien sus tiempos, ¿no? Dejan hasta el examen los últimos días a dedicarle al 100 o de lleno su práctica, en vez de haber practicado 6 días de la semana, a lo mejor 2 o 3 horas o 4 horas al día, porque aparte pensemos en la carga que tienen, ¿no? Y también como músicos profesionales, esto es importante, porque a veces ya no tienen como este entrenamiento muscular y de repente les llegan, no sé, una temporada de giras artísticas y esto también hace que se sobrecarguen porque han perdido el entrenamiento muscular. Entonces es muy importante como llevarlos a ello, ¿no? No tener clases con supervisión, estudiar mecánicamente sin la conciencia corporal. No hago mucho hincapié en eso. Y los extraprofesionales, como sabemos ahora, pues están en las pantallas, el celular, el mouse, en los cantantes, pues también todo lo que pueda implicar ahora, no sé, dar sus clases en pantalla, que hace que uno esté alzando más la voz, ¿no? Todo lo que es extraprofesional va a entrar aquí, el cargar su instrumento, aquí no iba, se me escapó esa imagen. En cuanto a consideraciones, el resumen de la sesión de hoy, que consideremos para realmente hacer mejores prácticas en nuestra consulta, es primero, bueno, conocer estas afecciones relacionadas y cuál es nuestra implicación, detectar los factores de riesgo y apostar a la prevención y al tratamiento oportuno, desinformar sobre mitos, ser parte de este cambio, porque cada vez que pasamos esta información a los músicos, estudiantes de música, va a ayudar, ¿no? Rompiendo paradigmas como esto que ya aquí ya no se las expliqué, pero esto de se ponen los guantes, ¿por qué? Porque frío es malísimo para las manos, ¿no? No se pueden lavar las manos después de un ensayo porque les va a salir reuma. Ese es un mito que tienen, ¿no? No pain, no gain, o que hay que fortalecer los dedos. Por eso están unas pesitas ahí en los dedos. Entonces, esto hay que desinformarlo, hay que construir nuevos paradigmas y hay que vincularnos con la población musical. O sea, si somos del lado de la salud, hay que vincularnos más con las instituciones, hay que empezar a crear conciencia, hacer un poquito más de ruido, porque ellos merecen pues un trato mucho más digno, ¿no? Una atención más especializada. Integrarnos nosotros como profesionales de la salud, porque muchas veces también caemos en la competición, en el yo sigo este método, aquel método no es tan bueno, esto te puede lastimar, y como que en vez de comunicarlo, pues simplemente nos andamos ahí guerreando y no va por allá. Yo creo que el que yo abra esto también a otros profesionales de la salud es porque precisamente yo he aprendido muchísimo de las personas que han estado a mi alrededor y me encanta nutrirme y me encanta compartir y me gustaría fomentar eso con más profesionales de la salud. Y como otra consideración, especialización en el tratamiento para músicos es necesaria. O sea, saber esto ahora es un parteaguas, tal vez en la vida de muchos, porque tal vez no habían escuchado y esto resulta totalmente nuevo. Entonces, si les gustaría seguir viendo músicos, sí es importante apostarle a una especialización para poder encaminar aún más su tratamiento.
La fisioterapia para músicos, que va a involucrar, pues como ya lo saben, las técnicas que ustedes manejen, si son fisioterapeutas, pero muy importante el enseñarles una rutina de calentamiento, de estiramientos, enseñarles cómo relajar sus músculos. Por ejemplo, aquí estoy enseñando un automasaje de los maceteros. El empatizar con el instrumento es sentirlo, porque es muy fácil, ay, te voy a corregir la posición de la mano y de la muñeca, sin antes haber sentido el oboe, el clarinete, el violín, lograr esta posición como este maestro de violín me enseñaba y me explicaba que es el equilibrio, ¿no? La apuesta de nuestro equipo tiene que estar encaminado a realmente entender esta patología. Por ejemplo, aquí es para la distonía focal, y entonces pues rompe totalmente el esquema de lo que nos enseñan en la puesta del tape. Uno mismo se tiene que volver creativo, tiene que ser más, más propositor, ¿no? Un paciente antes y después de la terapia, de varias sesiones, ¿qué paciente es más relajado, no? ¿Qué músico se ve más relajado? Pues él, ¿no? Con un mejor equilibrio. Trabajar en lo estático y en lo dinámico es muy importante, porque en lo estático, perdón, regreso tantito, en lo estático podría él tocar así, si está parado, y entonces, pues por más que yo quiera corregirle con el instrumento, ahora sí que sin el instrumento se está parando así, ¿qué tanto podemos corregirle? Entonces, porque en la fisioterapia de la música se fomenta mucho trabajarlo con el instrumento, pero eso les va a congelar y les va a llevar a más frustración. Así empecé yo a ver a los músicos y les decía, baja el hombro, sube el hombro, modifícate acá, esto es mejor que aquello. Pero si no consideramos su estático, nada más les va a frustrar, porque en 5 minutos van a regresar a la postura que en lo estático están manteniendo, ¿no? Prácticas saludables para músicos, pongo el ejemplo aquí misma, yo dando un taller, antes de haber tomado clases de técnica Alexander y después de haber tomado clases de técnica Alexander, a mí me sirvió muchísimo, agradezco a Claudia Montero sus enseñanzas y a todos los maestros que conozco, pues creo que a la mayoría, si no es que a todos de los que están en México, porque realmente es algo que en México, pues la idea es que resurja más como un proyecto de que seamos más, bueno, que sean, porque yo no, ¿verdad? Que sean más produciendo o brindando este bienestar, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por todo lo que han compartido. En realidad, yo conocí más de técnica Alexander o de cómo tratar músicos a través de lo que leí de técnica Alexander, de Feldenkrais, de eutonía, más allá de lo que encontré en fisioterapia, ¿no? Entonces, para mí este acercamiento ha sido importantísimo. Aquí es un paciente antes, igual la misma hora, fue de, a ver, te tomo la fotografía, deja tu contrabajo, vámonos al piso, hicimos una estrategia de tratamiento que se llama la ola de crecimiento, y después de esa sesión, pues cómo está aquí representado, ¿no? Ya con los hombros bien apoyados, la cabeza en su lugar, ¿no? Más expandido el cuerpo, mejor su respiración. La psicoterapia para músicos también es otra propuesta de intervención. Es increíble verlos trabajando en equipo cuando suelen ser aislados, suelen ser muy introvertidos, ¿no? Entonces el trabajo de grupo puede ser de principio una barrera, pero es padrísimo trabajar con ellos, ya sea de manera individual o grupal. Aquí, por ejemplo, estábamos trabajando el juego y fue algo súper liberador, ¿no? Maravilloso. Y bueno, pues el sueño es este, ¿no? Precisamente que si aquí están músicos profesionales, estudiantes de música y bueno, también amateurs, el profesional de la salud puede intervenir positivamente tanto para los familiares, porque muchas veces también están muy desinformados, muchas veces no hacen equipo con los músicos, muchas veces aquí hay un vínculo no tan saludable, ¿no? Y también con los maestros de música. Muy bien, entonces, bueno, por último, antes de pasar a unos minutitos de preguntas, les quiero compartir que el próximo 27 de noviembre voy a dar un webinar gratuito de los 5 errores a tratar a un músico. Les mandaré la información si están suscritos y si no pueden contactarme o mandar un mensaje a esta dirección y a este WhatsApp. Y también que en enero empezaré pues es un pequeño curso, ¿no? Un curso online, es 8, 15 y 22, en donde pues profundaremos en este tema, ¿no? De las prácticas saludables, de las prácticas clínicas, ¿no? Mejorando nuestras prácticas clínicas. Entonces, bueno, pues creo que aquí acaba mi presentación. Voy a dejar de compartir ya la dejé de compartir. Entonces, bueno, pues ahora sí le quiero ceder a alguien si tiene alguna pregunta. Ahora es momento de que podamos darle unos 10 minutitos de preguntas para no extendernos demasiado. Vamos a darle aquí 10 minutitos más. Dice alguien por acá,
con respecto al no lavarse las manos al estudiar, ¿qué efecto tendría estarse mojando las manos mientras se intercala con una sesión de estudio? Bueno, en realidad esto sí es un mito. Ay, mira, aquí alguien se nos quedó. En realidad aquí es un mito porque el efecto que tiene es el de la vasoconstricción. En caso de que estuviera el agua fría, que podría ser, ¿no? Sí puede pasar que las manos estén demasiado frías y entonces duele. Ese contraste de calor, de estar calientito y de repente mojarse las manos puede ser doloroso, pero es un efecto incluso saludable, por el simple hecho de que generamos una vasoconstricción, de estar muy, muy dilatados los vasos que están expandidos, entra una vasoconstricción y eso es saludable. Entre las sesiones de estudio, pues no pasa absolutamente nada porque es como un ejercicio vascular. Aparte de que no es una respuesta profunda, es bastante superficial. Entonces es bastante hasta saludable. Es un contraste. No sé si alguien quiera tomar la palabra, alguien quiera mencionar algo. Vamos a ponernos acá. ¿Algún participante que quiera hablar, preguntar algo o comentar algo? Y si no, pues también lo podemos dejar hasta aquí. Hola, Hola, hola. hola. Bueno, muchas gracias. Primeramente, ha sido una presentación muy bien recibida. Creo que ha sido muy esclarecedor también y como lo mencioné también en un mensaje, pues es un gusto conocer personas que realmente le toman esa prioridad y esa pasión de la fisioterapia aplicada a las artes escénicas, en este caso a la música. Creo que son campos que no siempre los consideran como que se puede ayudar mucho en este rubro. Solo se espera al paciente en la clínica o que llegue ya cuando sea complicado. Entonces, de antemano, muchas gracias por esta presentación. Creo que ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho en lo personal. Por eso estaba bien pendiente de temprano para entrar. Bueno, tengo muchas preguntas, pero voy a quizás hacer dos para dar tiempo también a los demás para que participen. Hablaba sobre las intervenciones desde el ámbito institucional. ¿Considera que es lo primero que se debe hacer como profesional de salud al momento de trabajar con con los músicos? ¿Es primero trabajar a nivel institucional o directamente pues promover la atención a los músicos? Bueno, sí, es algo importante. No sabría si es la primera en primera instancia, porque así como laboralmente hablando, cada quien va a distribuir su atención según su interés. Habrá quienes, como en mi caso, nos encanta la prevención, entonces tocar las puertas en las instituciones es muy bueno porque cada vez va a haber más requerimiento. De hecho, el sueño sería que las escuelas de música tuvieran su área de fisioterapia, tuvieran su servicio por ejemplo, no sé, puse ejemplo técnica Alexander, pero hay muchísimos, movimiento somático, yoga, o sea, hay muchísimas prácticas saludables, ¿no? Entonces, el que hubiera este enfoque a nivel preventivo es muy importante. Este abordaje a tocar puertas con institutos creo que sí es primordial. Excelente. La otra es cuántas evaluaciones a nivel fisioterapéutico son como las recomendables para antes de desarrollar una intervención. Bueno, el tema de la evaluación es todo un capítulo del curso que veríamos en enero. O sea, sí es Okay. una anamnesis detallada y son, Sí. o sea, prácticamente es tener yo tengo 2 fichas de ingreso, mis pacientes músicos y no músicos, porque eso es una hoja completa por los 2 lados de más preguntas y cuando es un paciente con distonía focal son 2 horas de valoración. Entonces, son muchísimas preguntas, son muchísimas pruebas. Entonces, sí, hablar de pruebas diagnósticas ya es toda una especialización en cuanto a la fisioterapia, ¿no? Porque podría haber que a nivel médico ya tengan más exclusividad con algunas, ¿no? Ok. Y la última, bueno, para dar espacio, cuando hablamos de actitud escoliótica, estamos hablando de los hábitos posturales, de los malos hábitos posturales adoptados, pero que pueden ser tratables desde el área física. Bueno, lo que pasa es que la actitud escoliótica es indeseable, pero muchas veces porque el instrumento está diseñado así, es muy difícil que no esté.
O sea, los instrumentos asimétricos, pensemos en la flauta transversal o pensemos en el violín y la viola, va a ser muy, muy difícil llevarlo a un centro, porque el instrumento ya nos demanda que el cuello esté así. Entonces hay que apostarle mucho a la ergonomía, más médicos laborales y ergonomistas que estén interviniendo y también diseñadores industriales, o sea, la colaboración o el sueño es de todo el equipo, ¿no? De la sociedad apostándole a esto. Pero Un trabajo realmente interdisciplinario. más con malos hábitos. Ok, muchas gracias. Sí, Muy pues no, amable. gracias, Ronald. Por acá me preguntan que si conozco algún lugar donde hay tapones o conocemos algún lugar donde hay tapones auditivos de protección. Sí, hay 2 marcas que yo puedo recomendar. Una se llama Etymotics, con Y, Etymotics Research, y la otra se llama Calm, esa apenas la descubrí. Son accesibles, están bastante accesibles, y lo que hacen es que tienen un filtro. Entonces no es un tapón que te tape por completo, porque el tema de que tape por completo hace que ellos toquen, por ejemplo, un baterista empieza a tocar mucho más fuerte que cuando sí se está escuchando. Entonces es importante que tengan ese filtro para que restrinja solamente ciertos decibeles. Muy bien. Pues dice por acá, Gabriela, ¿hay literatura que nos recomiendes referente al tema de fisioterapia en las artes o específicamente en la música? Sí, si quieren puedo mandarles una información de algunos libros que pues me parecen bastante buenos. Hay uno que me gusta mucho, bueno, este no es de fisioterapia, se llama Tecnopatías. No me gusta el título, las tecnopatías del músico de Orozco. Y hay uno que se llama Forma Ejercicios para Músicos. Pero bueno, como no los tengo ahorita todos así, puedo hacer un listado y si quieren se los comparto. Y Mariam, ¿en dónde puedo enfocarme más como fisioterapeuta? En las artes escénicas. Pues puede ser como de artes escénicas, puede ser para músicos, para bailarines, puede ser para actores, ¿no? Y bueno, claro que un especialista de las artes va a tomar en cuenta al que dibuja, al fotógrafo, o sea, los que nos gusta la artisteada, pues vamos a tener ese gremio de pacientes, ¿no? Entonces, claro que hay que saber de esos terrenos, pero principalmente son los escénicos, los interpretativos aquí. Entonces, pues así, no sé si respondí tu pregunta porque dicen dónde puedo enfocarme más o si te refieres a como para especializarte en el próximo año. Nosotros, bueno, yo junto con otro equipo de profesionales tenemos todas las ganas y la intención de hacer un diplomado para precisamente prepararlos, específicamente en fisioterapia para músicos, porque este va a ser el enfoque, pero bueno, tal vez a algunos otros profesionales de la salud les interese, ¿no? Entonces sí, vamos a es que, bueno, yo soy bailarina, pianista, violinista, bueno, también canto un poquito, y mi vida siempre ha sido, o sea, yo soy súper artística, y ya sabe, todos los cuestionarios que hacíamos para qué carrera te vas a hacer, todas me daban que, pues, música, pero pues no era como que algo que me quería vivir de. Y a mí siempre me gustó la anatomía y la fisiología y estar tratando a alguien. Y dije, ¿por qué no juntar esas 2 cosas que me apasionan? Entonces, siempre vino que te puedes especializar en geriatría, en pediatría, en neuro, y yo, no. Y también en deportiva, y hay un chorro de personas, y aparte es muy diferente. O sea, dicen, no, pues que el fútbol y el ballet es igual. Yo, no es cierto. Sí, Y no es pues totalmente aparte. Sí. sí. Pues Entonces sí les invito quisiera. mucho al próximo webinar de los 5 errores siendo fisioterapeuta para tratar músicos, porque precisamente voy a hacer un comparativo entre medicina de las artes y medicina del deporte, porque sí es bien distinto. Y desgraciadamente muchos músicos siguen acudiendo a un especialista del deporte, lo cual sí puede desencadenar en que se frustre, porque las lesiones de los músicos son distintas, su pronóstico, su recuperación, y bueno, pues todo el plan cambia. Entonces, pues muchas gracias. Mariam, por aquí alguien pone, gracias, soy estudiante del 3er semestre de fisioterapia en Jalapa y tu webinar ha reforzado en mí el deseo que tengo de colaborar con gente como tú. Quedo pendiente al diplomado. Bendiciones. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Me encantó compartir con ustedes. Espero que con esto tengan un escenario mucho mayor de todo lo que es esto de la fisioterapia de las artes, ¿no? Y bueno, especialmente en músicos el día de hoy, pero sí es de las artes porque contempla bailarines y contempla actores. No, pues gracias también a ti, Luis. Qué gusto me dio verte.
Pues bueno, a todos muchas gracias, algunos ya los conozco, a otros no. En caso de que sepan a alguien más que le pueda interesar esta información, yo lo grabé, entonces les puedo pasar el link, quedó grabado. Así que bueno, los veo pronto y nos podemos seguir en contacto ya sea por WhatsApp, por la página o por el correo. Sí, les voy a mandar por correo la info, nada más que revisen el spam, porque luego la información llega al spam, entonces nada más estén al pendiente, ¿sale? Yo les mando las fechas y pues como el temario, ¿ok? Bueno, la fecha del webinar del siguiente es en 15 días, igual el viernes a las 10 lo voy a lanzar en la página. Muchas gracias a todos, que estén Vale, muy bien. muchísimas gracias a ti. Excelente día. Muchas Bye. gracias. Bye. Excelente Gracias. profesional, gracias. Muchas gracias, adiós. Muchísimas gracias.